Imaginemos ir conduciendo un vehículo, digamos, a la máxima velocidad que permite el motor. Y de repente, eh, chocar contra un muro invisible construido enteramente de aire. Sí, un aire que se comprime pero tan rápido por la violencia de ese impacto que, detona instantáneamente en una envoltura de plasma a casi 3000 grados centígrados. ¡Qué locura! Y es que para la inmensa mayoría de los objetos en el universo, naturales o artificiales, ese nivel de fricción cinética significa la incineración absoluta. Claro, o sea, es el equivalente a volar directamente hacia la superficie de una estrella. No hay otra forma de verlo. Exacto. Pero, para la nave en la que nos vamos a centrar hoy, esto es simplemente el procedimiento operativo estándar de regreso a casa. Y con eso arrancamos esta inmersión detallada. Así es, porque hoy es 10 de abril de 2026 y estamos a unas pocas horas de recibir de vuelta a la tripulación de la misión Artemis II tras su histórico viaje alrededor de la Luna. Y para quienes nos escuchan, tenemos que mencionar que hemos estado revisando una montaña de datos técnicos para lograr diseccionar la magnitud de lo que ocurrirá hoy allá en el Pacífico. Sí, tenemos sobre la mesa los manuales de ingeniería de la NASA sobre el escudo térmico, las actualizaciones meteorológicas marítimas en vivo de Fox Weather. Sin olvidar los análisis de trayectorias de Space.com y, claro, los reportes de sistemas de Mashable. Totalmente. Hay mucha información vital fluyendo ahora mismo. Ok, vamos a desempacar esto. El objetivo de nuestra inmersión de hoy es trazar la línea de tiempo técnica exacta de este amerizaje. Queremos entender la física de fluidos tan brutal de la reentrada. Ajá. Y analizar por qué este regreso en particular altera para siempre el diseño de nuestras futuras misiones al espacio profundo. Exacto. Porque esta maniobra que veremos en unas horas no es simplemente el final de un viajecito de 10 días. Es mucho más que eso. Definitivamente. Y al analizar esto, resulta vital entender primero qué cantidad de energía trae consigo esta cápsula Orion. Y, esa energía es directamente proporcional a lo lejos que han llegado. Claro. La tripulación, que recordemos está compuesta por el comandante Reed Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas Christina Koch y Jeremy Hansen, pues ha recorrido más de 1.1 millones de kilómetros en total. ¡Wow! O sea, rompieron un récord que llevaba décadas totalmente intacto, porque alcanzaron una distancia máxima de unas 252.756 millas desde la Tierra. Sí, superando a la tripulación del Apolo 13. Exactamente. El récord anterior lo tenía el Apolo 13 desde 1970, con poco más de 248.000 millas. Y aquí hay un matiz histórico que es fascinante. A ver. En 1970, esa distancia extrema fue un accidente provocado por una explosión. Tuvieron que usar la gravedad lunar como, digamos, una onda de emergencia para poder regresar con vida. Claro, fue una medida desesperada. Sí, pero en Artemis II, empujar la nave a 250.000 de millas de distancia fue una decisión de ingeniería totalmente calculada. Esa es una distinción crítica. Porque la NASA diseñó esta trayectoria asimétrica específicamente para sacar a la cápsula Orión de la protección del campo magnético terrestre. Ajá. En la órbita baja, donde opera la Estación Espacial Internacional, el entorno sigue estando resguardado de la radiación cósmica profunda. Sí, están protegidos ahí. Exacto. Pero al llevar a la tripulación tan lejos, los ingenieros sometieron los sistemas de soporte vital, el blindaje contra la radiación y los algoritmos de navegación a un estrés que simplemente no se puede simular cerca de la Tierra. Claro. O sea, este es el campo de pruebas real para el hardware que en algún momento nos va a llevar a Marte. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque durante esta inmersión en el espacio profundo hemos sido testigos de un contraste psicológico tremendo en la tripulación. Sí, totalmente de acuerdo. Por un lado, vimos a Jeremy Hansen, de la agencia canadiense, grabando este vídeo que ya es súper viral, donde sale persiguiendo un frasco de Nutella flotando en gravedad cero. Sí, fue genial ver eso. Súper divertido. Pero por otro lado, tenemos al comandante Wiseman, que nombró un cráter lunar en la cara oculta en honor a Carol Bones, su difunta esposa. ¡Wow! Ese es un nivel de duelo humano tan íntimo proyectado en la superficie de otro mundo. Y todo esto ocurriendo dentro de una cápsula que tiene, el tamaño de un apartamento tipo estudio. Sí, un apartamento rodeado por el vacío absoluto. Y la verdad, ese aislamiento se magnifica muchísimo cuando consideramos la perspectiva visual que tuvieron. Cuéntanos de eso. Bueno, capturaron un eclipse solar total desde el exterior,
Pero el momento que va a definir esta misión fue, sin duda, la fotografía del EarthSat. El ocaso de la Tierra. Exacto. Ver a la Tierra ocultándose tras el horizonte gris de la cara oculta de la Luna. O sea, psicológicamente, en la órbita baja terrestre, la Tierra siempre llena la ventana. Domina todo el panorama. Claro, miras por la ventana y ahí está, enorme. Sí, pero a 250.000 millas, la Tierra es apenas una canica. Y durante ese EarthSat, esa canica simplemente desapareció por completo. En ese instante, se convirtieron en los seres humanos más aislados desde los años 70. ¡Wow! Y bueno, esa distancia sin precedentes es exactamente lo que alimenta el problema técnico más urgente de hoy, ¿no? Así es. Porque alejarse tanto requiere acumular una cantidad masiva de energía orbital y, como sabemos, lo que sube eventualmente tiene que frenar. Sí, la cápsula Orión se va a encontrar de golpe con la atmósfera de la Tierra a una velocidad de casi 40.000 kilómetros por hora. Casi 25.000 millas por hora. Es absurdo. Es una velocidad que de verdad desafía la comprensión intuitiva. Y lo más loco es que el sistema tiene que disipar el 99% de esa energía cinética en una ventana de tan solo 14 minutos. 14 minutos. ¡Nada! Nada. Todo este proceso comienza a las 7:53 de la noche, hora del este. Es el momento conocido como el Entry Interface. Que es el punto exacto, a unos 122 kilómetros de altura, donde el vacío del espacio cede ante las primeras y tenues moléculas de nuestra atmósfera, ¿cierto? Correcto. Ahí es donde empieza el fuego. Y para que quienes nos escuchan puedan visualizar cómo evitan que la nave simplemente se desintegre o peor, que aplaste a la tripulación con una fuerza G insostenible, la NASA va a ejecutar algo llamado reentrada con salto, o skip reentry. Ajá, una maniobra clave. Imaginemos lanzar una piedra plana sobre un estanque muy en calma, ¿no? La lanzas para que rebote sobre la superficie. Sí, el clásico salto de piedra. Pues la cápsula Orión va a sumergirse en las capas superiores de la atmósfera, va a rebotar hacia el aire más fino del espacio casi suborbital y luego volverá a caer para su descenso final. Solo que estamos hablando de una pequeña piedra que pesa unas 20.000 libras. Exactamente, 20.000 libras rebotando en la atmósfera. Lo fascinante aquí es que la física aerodinámica detrás de ese salto es una verdadera obra maestra del diseño asimétrico. O sea, a diferencia de las cápsulas esféricas antiguas, el centro de masa de la Orion está ligeramente desplazado. Ok, ¿y eso qué permite? Pues, al encender unos pequeños propulsores y rotar la cápsula en un ángulo muy específico, el escudo térmico de la base actúa literalmente como el ala de un avión. Genera sustentación. Oh, ya veo. Y ese rebote cumple dos propósitos fundamentales para la supervivencia de los astronautas. Primero, fragmenta la carga térmica y aerodinámica. O sea, divide el impacto. Exacto. Un reingreso balístico directo generaría un pico de desaceleración que fácilmente superaría la tolerancia de los cuerpos de los astronautas. Podría comprometer sus órganos internos. ¡Qué horror! Sí. Por eso, el salto divide ese evento tan violento en dos picos mucho más pequeños y manejables. Y bueno, el segundo propósito de ese salto resuelve un problema más geográfico, según los reportes. Porque esa sustentación le permite a la computadora de a bordo prolongar el vuelo atmosférico por miles de kilómetros si es necesario. Así es. Puede ir corrigiendo cualquier desviación de la trayectoria translunar sobre la marcha para terminar cayendo exactamente en la retícula del océano donde los barcos de rescate los están esperando. Esa es la clave de todo, la precisión. Pero claro, esa fricción inicial tan brutal tiene un costo altísimo. Toda esa energía cinética acumulada desde más allá de la Luna tiene que ir a algún lado. O sea, se transforma en un calor absolutamente infernal. Sí, el exterior de la cápsula se va a enfrentar a temperaturas de hasta 5.000 grados Fahrenheit. Son temperaturas que rivalizan con la superficie del Sol. O sea, lo único que evita que la cápsula se funda como si fuera un plástico dentro de un microondas es el escudo térmico. Un escudo de 16.5 pies de diámetro, que está construido con un material ablativo súper especial llamado Avcoat. Y el calor desgarrará las moléculas del aire justo frente a la nave, creando este plasma súper calentado del que hablábamos al principio. Sí, una envoltura completamente ionizada.
Y el problema con esa envoltura es que actúa como un muro impenetrable para cualquier frecuencia de radio. El apagón de comunicaciones. Exacto. Durante 6 minutos que van a ser súper críticos, el control de emisión en Houston perderá absolutamente toda telemetría y comunicación por voz con la tripulación. Wow. Será un apagón absoluto justo mientras la nave atraviesa su fase más violenta. Y, a ver, aquí es donde los datos de nuestras fuentes me generan una alarma muy, pero muy genuina. ¿Por qué lo dices? Porque los reportes detallan que en la misión anterior, la Artemis 1, que voló sin tripulación justamente para probar estos sistemas, este mismo escudo de APCOT sufrió una pérdida de carbonización inesperada. Sí, es verdad. Hubo anomalías. Básicamente, partes de ese escudo se agrietaron y se desprendieron en trozos irregulares, en lugar de consumirse de manera uniforme como estaba planeado. Ajá. Entonces, si el hardware principal de supervivencia presentó una falla estructural en el vuelo de prueba, ¿no resulta sumamente arriesgado poner a 4 seres humanos detrás de ese mismo material hoy sin haberlo rediseñado por completo? Es un punto súper válido, de hecho. Y te digo que ese es el escepticismo que dominó los pasillos de la NASA durante meses tras la primera misión. Me imagino que hubo mucha tensión. Muchísima. Si conectamos esto con el panorama general, la termodinámica del APCOT explica por qué decidieron no cambiar la arquitectura del escudo al final. A ver, explícanos eso. Resulta que los materiales ablativos están diseñados para una tarea que suena paradójica. Necesitan muchísimo calor para funcionar bien. El proceso vaporiza la resina del material y los gases que salen expulsan el calor lejos de la nave. O sea, ¿necesitan quemarse para proteger? Tal cual. Y al analizar más de 200 muestras después de Artemis I, los ingenieros descubrieron algo increíble. La maniobra de salto en realidad disipó tanta energía en el primer rebote que, durante ciertas fases, el escudo no se calentó lo suficiente. O sea que el problema no fue el exceso de calor, sino la falta de él. Exactamente. Al no calentarse lo suficientemente rápido, los gases se acumularon internamente y provocaron esas fracturas mecánicas que mencionas. El escudo falló por estar en un entorno, digamos, menos extremo de lo que habían modelado. Wow. O sea, una falla por subcalentamiento relativo. Sí, eso es lo que causó el agrietamiento irregular. Pero la estructura base de titanio y fibra de carbono debajo de eso jamás superó los límites de seguridad térmica. Ya entiendo. Tras actualizar todos los modelos de dinámica de fluidos en las computadoras, la agencia determinó que el material en sí era totalmente íntegro, solo que su comportamiento a temperaturas intermedias no estaba bien catalogado. Esa es la esencia pura del método empírico en la ingeniería espacial. Y supongo que es un nivel de confianza brutal, tanto que la tripulación lo respaldó al bautizar oficialmente a su cápsula con el nombre Integrity, o sea, integridad. Sí. Es un guiño directo al rigor de esos ingenieros que destriparon los datos térmicos durante meses. Totalmente. Ahora, una vez que la cápsula Integrity logre superar este apagón de plasma y la temperatura deje de ser la amenaza principal, el problema inmediato pasa a ser puramente gravitacional. Claro, porque siguen cayendo a una velocidad extrema. Exacto. A los 24.000 pies de altitud, la nave todavía estará en caída libre a velocidades que serían letales en un impacto. Y ahí es donde pasamos de toda esta locura de la dinámica de fluidos hipersónica a una coreografía hermosa de ingeniería textil. La secuencia de los paracaídas. Así es. A las 8:03 de la noche comienza la secuencia de los 11 paracaídas. Tras expulsar la cubierta protectora, salen 2 paracaídas de frenado, los drogues, a 22.000 pies de altura. Solo para estabilizar, ¿verdad? Exacto. Su función es anclar la orientación de la cápsula. Porque esos drogues soportan unas tensiones mecánicas enormes simplemente para asegurar que el vehículo no esté girando sin control cuando llegue el momento crítico. Y luego, a los 6.000 pies, esos drogues se cortan, ¿no? Se cortan, sí. Y 3 pequeños paracaídas pilotos se encargan de extraer a los 3 paracaídas principales. Que, por cierto, cada uno de estos principales tiene 116 pies de diámetro. ¡Wow! O sea, estamos hablando de telas de casi del tamaño de un campo de fútbol cada una. Es masivo. Y las fuentes técnicas, como los reportes de Mashable, detallan un proceso mecánico vital aquí llamado rizado o riffing Sí, en inglés. sí, el riffing. Estos lienzos gigantescos no se inflan de golpe. Tienen unas cuerdas restrictivas que permiten que se abran primero solo a un 3% de su capacidad, luego a un 11% y ya finalmente al 100%. Es que si se abrieran de golpe, bueno, imaginemos ir en un automóvil a 200 kilómetros por hora, ¿ok?
Si tiramos del freno de mano así bruscamente, la inercia destroza la transmisión y proyecta a todos hacia adelante. Claro, un desastre total. Pues el rizado de los paracaídas es el equivalente a bombear suave y progresivamente los frenos aerodinámicos. Es la única forma de evitar un latigazo cervical catastrófico para la tripulación, limitando el pico de presión. Y eso reduce esa caída terminal a una velocidad de impacto de apenas unos 30 kilómetros por hora para el momento del amerizaje, que está pautado a las 8:07 de la noche. Que ya está casi encima. Puramente por la economía de masa del vehículo. Explícanos por qué en agua y no en tierra firme. Diseñar un sistema para aterrizar suavemente en tierra requiere pesados retrocohetes, trenes de aterrizaje masivos o sistemas de amortiguación enormes. En el diseño de misiones lunares, cada kilogramo ahorrado en el sistema de aterrizaje es un kilogramo adicional de hielo lunar o de instrumentos científicos que pueden transportar. Claro, el agua provee la amortiguación natural, Exactamente. pero a la vez exige un operativo naval gigantesco. Sabemos que la Marina de los Estados Unidos tiene posicionado al USS John P. Murtaugh. Este buque anfibio cuenta con un dique inundable en la popa. Literalmente abren compuertas gigantes. Sí, abren esas grandes compuertas e inundan una sección interna del barco y pueden remolcar la cápsula flotante directo al interior de la nave. Es de película. Y antes de eso, buzos tácticos en botes rápidos y helicópteros Seahawk van a extraer a Weissman, Glover, Koch y Hansen de la cápsula ahí mismo en mar abierto. Para llevarlos inmediatamente a las revisiones médicas a bordo, claro. Es una logística de lo más meticulosa que, al final del día, depende de una variable antigua y sobre la que no tenemos ningún control de ingeniería: el clima de la Tierra. Sí. La meteorología marítima. Revisando los datos actuales que nos da Fox Weather, las condiciones frente a las costas de San Diego están oficialmente en estado GO, o sea, favorables. ¡Qué alivio! Sí, tienen un oleaje de 3 a 5 pies de altura, lo cual es vital porque el límite de seguridad operativo para las grúas del barco y para los buzos es de 6 pies. Perfectas para generar un doble estampido sónico, un sonic boom. Probablemente lo escuchen millones de personas mientras la nave cruza la barrera del sonido en pleno descenso. ¡Guau! Eso va a ser todo un espectáculo acústico para quienes viven allí. Y bueno, si ampliamos la perspectiva más allá de estos parámetros operativos de hoy, queda clarísimo que este amerizaje es el puente logístico hacia una infraestructura humana permanente. Totalmente. Pero no para aterrizar, sino para un ensayo en órbita lunar con los sistemas de SpaceX y Blue Origin. Ajá. Y luego en Artemis 4, en 2028, apuntamos ya al establecimiento del campamento base real. En el polo sur lunar, exacto. Y ese polo sur es la joya de la corona por una razón muy específica: el hielo de agua. Hay hielo incrustado en los cráteres que están permanentemente en la sombra de la Luna. Y extraer ese hielo lo cambia todo. Permite usar procesos de electrólisis para separar el hidrógeno y el oxígeno, creando básicamente combustible para cohetes justo fuera del profundo pozo gravitacional de la Tierra. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esto plantea una pregunta importante sobre nuestro papel en el sistema solar. Porque convierte a la Luna de ser solo un objeto de estudio científico a una verdadera estación de servicio orbital. Todo este hardware que está regresando incandescente hoy es en realidad el borrador logístico para enviar misiones tripuladas a Marte en la década de 2030. O sea, la Luna es simplemente el simulador en nuestro patio trasero. Exactamente. Es la práctica para el gran viaje. Y esa capacidad del programa espacial para alterar nuestra visión a futuro me recordó un apunte brillante y súper curioso en los reportes de Fox Weather que revisamos. Ah, sí, ya sé cuál dices. Detallaban cómo la NASA está evaluando activamente reclasificar a Plutón como un planeta nuevamente. Sí, qué historia tan buena. Y no se debe a nuevos datos complejos de telescopios infrarrojos, sino a una carta de una niña de 10 años llamada Kayla. El propio administrador de la agencia reconoció públicamente la solidez de sus argumentos. Es hermoso, porque es la prueba de que, más allá de la termodinámica, las fuerzas G y los escudos ablativos, la exploración espacial sigue siendo el motor de curiosidad transgeneracional más potente que tenemos. Sí. La tecnología nos permite llegar más lejos, claro, pero es esa fascinación cultural la que realmente financia e impulsa la voluntad de construir naves como la Orion. De hecho, las botas que algún día pisarán Marte probablemente pertenezcan a alguien de la edad de Kayla, que seguro está observando el cielo esta misma noche.
Seguro que sí. Lo que nos lleva al significado central de esta inmersión de hoy. O sea, el estampido sónico que va a sacudir los cielos del Pacífico en unas horas es la proclamación de que el hardware más complejo jamás construido para el espacio profundo ha sobrevivido a su prueba de fuego. Literalmente. Comprueba que podemos mantener a humanos con vida durante semanas fuera del blindaje magnético de nuestro planeta, que podemos enviarlos a explorar el entorno de radiación profunda y traerlos a casa atravesando temperaturas solares con una precisión matemática casi perfecta. Y para quienes deseen presenciar esta culminación tecnológica en tiempo real, les recordamos que la cobertura en vivo con todos los sistemas de telemetría y el rescate naval estará transmitiéndose a partir de las 6:30 de la tarde, hora del este. No solo en NASA Plus y YouTube, sino que históricamente también estará en grandes plataformas de streaming, como Netflix y Prime Video. O sea, será el escrutinio público global de una maniobra de altísimo riesgo. Todos vamos a estar mirando. Así es. Pero para cerrar, queremos que quienes nos escuchan se lleven una reflexión final sobre lo que viaja hoy dentro de la memoria de las cámaras a bordo de la cápsula Integrity. Un tesoro visual. En 1968, la misión Apolo 8 nos trajo la famosa fotografía del Earthrise, la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar. Ver la fragilidad de ese pequeño oasis azul rodeado de la inmensidad del vacío fue el catalizador filosófico que encendió el movimiento ambientalista moderno a nivel global. Totalmente. Cambió nuestra forma de vernos. Y ahora, la tripulación de Artemis 2 nos trae la perspectiva inversa, el Earthset, el momento en que nuestro planeta se ocultó y desapareció por completo detrás de la masa inerte de la Luna. ¡Wow! En nuestra era actual, que está tan saturada de información constante, donde el asombro colectivo parece un recurso cada vez más escaso, cabe preguntarnos, ¿qué tipo de revolución cultural o filosófica podría detonar en nosotros ver desaparecer a la Tierra en el visor de una cámara? Es una imagen muy poderosa. ¿Cómo va a alterar nuestra conciencia colectiva el vernos, aunque sea por un instante, completamente eclipsados por el abismo que estamos a punto de explorar? Dejamos esa pregunta abierta para ustedes, para la próxima vez que miren al cielo y observen la Luna.